Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. En el libro de Ruth, ¿listo? Esa es una historia de amor. Una historia de amor en donde nos muestra la gracia de Dios. El gran amor de Dios por ustedes y por mí. Es decir, por su iglesia. Y vamos a leer el versículo 16. ¿Me acompañan, por favor? En el nombre de Jesús. Ruth 1. Capítulo 1, versículo 16. Recuerden que hemos estado trabajando este libro. ¿Amén? Y la palabra de Dios siempre será de gran bendición. Amén. De bendición para quién? Para nuestras vidas, para nuestras almas, para nuestro corazón. Y eso es lo que le pedimos a Dios, porque reconocemos delante de Dios que somos débiles, que de una u otra manera todos los días nos equivocamos. Y pedimos a Dios ese perdón. Y por su gracia y por su amor, si nosotros vamos, en verdad, con un corazón contrito y humillado, es decir, arrepentido delante de Dios, el Dios Todopoderoso, Él nos cambia y nos transforma, nos perdona y borra toda nuestra maldad. Amén. Eso lo creemos porque eso está escrito en la palabra de Dios. Recuérdenla siempre. Primera carta de Juan, capítulo 1, el versículo 9. Pero vamos a leer y me acompañan todos a la cuenta de 3. Ya lo tienen, ¿cierto? 1, 2 y 3. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta es una gran confesión de fe de Ruth. ¿Por qué? Resulta y sucede y acontece que hemos trabajado en estos últimos domingos, ¿recuerdan? Desde el capítulo 1 y quedamos en este versículo la semana pasada. Un breve, rápido resumen que ustedes me ayuden. Recuerda que era una familia compuesta ¿por quién? Por Elimelech. ¿Y Elimelech qué significa? Dios es mi rey, ¿recuerdan? Y la esposa de Elimelech, ¿quién era? Alguien que me diga. Noemí, ¿cierto? Carita feliz para los que dijeron Noemí. Me brindan el almuerzo después del servicio. No, mentiras. Entonces, Elimelech, Dios es mi rey. ¿Y Noemí qué significa? Dulzura, ¿cierto? Dulzura, Noemí. ¿Y los hijos cómo se llamaban? Malón y Kelión. ¿Y Malón qué significa? Débil, ¿cierto? Enclenque. ¿Y Kelión qué era? Un serio, ¿no? O sea, siempre estaba cansado, agotado, débil. Y ellos se casaron, salieron, ¿de dónde salieron? De Belén, de Judá. Belén significa casa de ¿qué? De pan, o sea, era la casa allí, un terreno totalmente fértil, agrícola, que era la despensa de todo Israel, ¿cierto? Allá se cultivaba la cebada, el trigo, muchas olivas, los olivos, uvas, en fin, era una despensa para el pueblo de Israel. Por eso se llamaba casa de pan. Bueno, y resulta que ellos eran una familia muy rica, lo hemos estudiado, lo hemos visto a través de la palabra de Dios. Y entró una crisis, una hambruna en ese pueblo. Y resulta ser que esa hambruna llevó a Elimelech a tomar una decisión. Hemos trabajado y hemos dado unas opciones de que Elimelech, por ser rico, pues él no quería perder su riqueza, vendió sus tierras, vendió todo y se fue ¿a dónde? A Moab. Y Moab, esa era gente que ellos le habían dado la espalda a Dios, ¿cierto? Y ellos no querían saber nada de Dios en Moab. Y lo sorprendente, hemos trabajado, es que este hombre Elimelech, siendo un creyente, un judío creyente en la palabra de Dios, terminó haciendo de lado la palabra de Dios y terminó yendo hacia ¿dónde?
a Moab, donde gente que no amaba a Dios, gente que no quería nada con Dios. Y resulta ser que ellos salieron de allí con las manos llenas, eran ricos, vendieron su riqueza y se fueron. Hay quienes dicen que Elimelech lo que no quería era compartir su riqueza con la gente de Belén de Judá en tiempos de crisis, en tiempos de hambruna. Él dijo, ahora van a llegar todos a pedirme y yo no quiero que vengan aquí a pedirme, entonces yo no quiero saber nada de eso, entonces mejor me voy. Y se fue. Y se fue para Moab. Y él estaba, la intención con la que él le vende esa idea a su esposa y a sus hijos, esto es solo y mera imaginación mía, era que, mija, nos vamos para allá porque es que eso allá hay pastos verdes. Alista los chinos a Malón y a Querión y nos vamos para allá. Tiro cucuteño, ¿sí o no? Bueno, eso es mera imaginación mía. No, al estudiar el libro de Ruth, vemos que les pasó, ¿cierto? Lamentablemente, ¿se muere quién? Elimelech. Él se olvidó de Dios, se apartó de Dios y terminó muerto. Pero Noemí ya estaba allá, en Moab. ¿Y qué pasó? Sus dos hijos, ella siguió viviendo durante 10 años allí y sus hijos terminaron también haciendo lo que desagrada a Dios. Sus hijos, Querión y Malón, se casaron con dos moabitas. Aparecen en escena, si quieren pueden volverlo a repasar, leyendo la palabra de Dios o viendo las predicaciones que se han montado en YouTube. ¿Qué pasó? Ellos se casan ¿con quién? Desobedecen a Dios. Ejemplo, en la antigüedad los judíos, la tierra era valorada, o sea, sus arraigos, su familia. Y Elimelech inclusive él pudo haber tomado una decisión, ¿lo trabajamos de qué? De servirle a Dios en tiempos de crisis allí en Belén y ser un instrumento de Dios para atraer a otros a la palabra de Dios. Pero él hizo lo que no debió haber hecho. Y pudiendo haber escogido cualquier otras tierras, escogió una tierra en donde no querían nada con Dios. Entonces él no fue ¿a qué? A convertir a esas personas allá, sino que se olvidó de Dios. Cuando digo convertir es ser instrumento de Dios para que otros se acercaran a él. Él no lo hizo. Más bien ellos terminaron ¿qué? Amoldándose a esa cultura. Y resulta ser que sus hijos se terminaron ¿qué? Noemí, como siempre entre el ser humano, ¿se acuerdan del principio? De Adán y Eva, el hombre termina echándole la culpa ¿a quién? A la mujer. ¿Cierto? Y la mujer terminó echándole la culpa ¿a quién? A la serpiente, ¿cierto? Pero el hombre también no solo le echa la culpa a la mujer, el hombre es más indolente e irreverente muchas veces, perdónenme hombres, lo digo como hombre, porque Adán le terminó echando la culpa ¿a quién? A Dios. A Dios, porque ahí entre líneas está la mujer que me diste. Yo estaba bien, usted puso a inventar, solo por enseñanza, Señor, con todo respeto, ¿cierto? Entonces, no valoró ¿qué? Ese regalo que Dios le dio, porque él estaba aburrido, ¿cierto? Vio la jirafa, vio esto. Por ahí ahorita en la mañana me preguntaban que cuál fue la profesión más antigua. Yo le dije, la profesión más antigua fue la del registrador, el registrador nacional, los registradores, porque el trabajo que Dios le dio a Adán, ¿cuál fue? El de ponerle nombre a todos los animales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que cuando nosotros nos olvidamos de Dios y buscamos un culpable, entramos en crisis. Este pueblo de Belén había entrado en una crisis y en una hambruna, y cada vez que la Biblia nos habla de una crisis, de una hambruna, es de parte de Dios para atraer la mirada de nosotros a Dios. Por eso en esta mañana estamos acá, porque necesitamos de Dios. Cierre sus ojitos y vamos a orar, ¿les parece? Padre, yo te pido en esta mañana que cada corazón de los que estamos acá, Señor, seas tú tocándolo mediante tu evangelio, y que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y dé el fruto que tú esperas que nuestra vida dé. Y te rogamos que nos perdones, porque de una u otra manera siempre nos hemos comportado como Elimelech, o como Noemí, o como Malón, o como quería un padre, e inclusive como Orfa. Pero Señor, hoy tú nos pides que tengamos el comportamiento de Booz y de Ruth. Te pido, Señor, tu intervención divina en la persona de tu Santo Espíritu, hablando a cada corazón.
y que hoy de acá salgamos con esta enseñanza para vivirla conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces aquí quedamos la semana pasada, en el versículo 16. Después de ese breve resumen que les hice, pero se me olvidó hablarles que aparecieron en escena quienes fueron: Orpa, la esposa de uno de los hijos de Elimelech y de Noemí. ¿Y la otra quién es? Ruth, que es el libro de Ruth. Y Orpa, tanto Orpa como Ruth y Noemí quedan las tres ¿qué? Viudas, porque Noemí perdió a su esposo. Ella se queda todavía en Moab, no se regresa a Belén de Judá. Sus hijos se casan, uno con Orpa y otro con Ruth. ¿Y Orpa qué significa? ¿Recuerdan qué significa los que estudiaron? Terca, ¿cierto? Realmente es cuello duro, o sea, la que no inclina su cerviz ante nadie. La que dice: mire, mijito, vamos a ir a tal iglesia y punto, y más nada. Estoy poniendo sencillitos esto, ¿cierto? Porque a mí allá en la otra iglesia no me gusta, vamos a este punto, no más, ¿cierto? O en una situación, vamos a pasar el 24 y el 31, recuerda ahorita que acabamos de pasar. Ustedes se ponen de acuerdo, unos van a pasar el 24 un día, si tiene a su madrecita viva, el hombre pues dice mi amor, y tiene su madrecita viva la mujer, pasemos el 24 con su mamá y el otro 31 con mi mamá, ¿cierto que sí? Así hacemos, ¿cierto? Pero hay quienes dicen: no señor, yo conocí primero mamá que marido, entonces yo me voy para donde mi mamá. El orden de Dios, después de Dios, eso está en la Biblia, después de Dios, ¿quién es? La familia. La familia, después de Dios la familia. Y el orden de ese es que después de su relación con Dios, como esposas y como esposos, es su esposa y su esposo. Obviamente en un equilibrio que nos ponemos de acuerdo, pero no somos impositivos. Yo siempre digo algo: después de Dios, si usted está casado, su esposa. Y después de Dios, si usted está casada, es su esposo. Y después de ese orden, ahí sus hijos y su familia. Usted no puede seguir viviendo después de que ha tenido esta redención, este encuentro personal con Dios, de acuerdo a la cultura. Porque delante de Dios debemos de acomodar nuestra vida, pero no solo en eso, sino en todo. Entonces muchas veces no somos capaces ni de ponernos de acuerdo en algo tan sencillo, y ahí es donde inclusive como cristianos necesitamos la intervención divina, que sea poniendo ese orden en nuestra mente y en nuestro corazón. Y porque el Señor dice, esto yo no me lo estoy inventando, el Señor que dice en su palabra: por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿y qué? Y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser un solo ser. O sea, pónganse de acuerdo, pero el orden divino es ese. Porque muchas veces por las intervenciones externas se han dañado inclusive hogares. Cuando no tenemos claridad de que después de Dios me debo a una relación en unidad con mi esposa si soy casado. Si eres hijo, después de Dios, tienes que dice la palabra de Dios, si no estás casado. Y mire que la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios dice que honra a padre y madre y tendrás larga vida y serás prosperado. ¿En qué? En todo lo que hagas. ¿Cuántos de los de acá son hijos? Todos, ¿cierto? ¿Y cuántos de acá tenemos a su madre y a su padre vivos? ¡Qué bendición que los teníamos vivos! ¿Qué tenemos que hacer? Honrar es cuidar, honrar es atender, honrar es inclusive, tiene que ver con honorarios, o sea, retribuir nosotros también, pagándoles a nuestros padres, de la misma manera que ellos han dado todo por nosotros, porque cuántas madres no dejaron de lado una profesión o un oficio para tenerle los cuidados a nosotros cuando estábamos, ¿qué? Niños, cuidarnos y protegernos y criarnos, ¿cierto? Entonces debemos de honrar, y quiero terminar con esto, esta explicación de que es un equilibrio, es un nivel perfecto de la palabra de Dios. No porque después de Dios es mi esposa, yo voy a hacer un impedimento para que mi esposa pueda atender a su mamá, o al contrario, si usted es esposa,
usted no puede ser un impedimento para que su esposo honre a sus padres si los tiene vivos. ¿Eso quedó clarito? No es de entrar en discusiones ni en polémicas, sino por el contrario, honrar a padre y madre. Tendrás que larga vida. ¿Y qué más promete el Señor? Y serás prosperado en todo lo que hagas. Bueno, después de tener esto claro de la familia, ¿por qué toqué el tema? Porque arranca Elimelech, el libro de Ruth, hablando de la historia del hogar de Elimelech y de Noemí y de sus hijos. Ellos no honraron a Dios porque Él es nuestro Padre. Y nosotros debemos de honrar a Dios, de darle gloria a Dios con nuestras decisiones. Después, recuerden que el tema macro que estamos trabajando es una iglesia viva, una iglesia despierta, una iglesia que no está dormida y que tiene fama de viva, pero que está dormida espiritualmente hablando. Y lo que estamos trabajando a través del libro de Ruth nos muestra es cómo poder nosotros ser una iglesia en Cristo. Y el libro de Ruth arranca mostrándonos hasta el versículo más o menos 18, ahorita vamos a trabajar, trabajamos hasta el 15 y llegamos al 16 la semana pasada. Nos muestra solo ¿qué? Solo malas noticias, porque vemos que un hombre que toma malas decisiones termina muerto, sus hijos muertos y terminan quedando 3 viudas, 3 mujeres viudas. ¿Cómo se llamaban ellas? Noemí, Orfa y Ruth. Y ellas quedan desesperanzadas. ¿Desesperanzadas qué es? Sin la señora de la esquina que se llama Esperanza, ¿cierto? No, ellas quedan totalmente vulnerables. Noemí, que era la creyente, vamos a ver, y vimos cómo ellas les dijeron que volvieran. Noemí no podía echarle la culpa ya de todas sus desgracias a Elimelech. Ya no podía echárselas. Elimelech se muere, mas sin embargo ella continúa en Moab. Y vimos cómo ella terminó por la gracia de Dios, porque el libro de Ruth lo que nos muestra es la gracia de Dios, ¿cierto? A pesar de las malas decisiones que tomó el cabeza de la familia, Noemí tuvo la oportunidad de decir, bueno, ya su papá se murió, hijos, yo creo que lo que mejor nos conviene es que volvamos a Belén de Judá, a nuestro pueblo. Ella no tomó esa decisión, ella quiso seguir dependiendo muy seguramente ¿de quién? De sus hijos. Y por eso la Biblia nos habla de quiénes eran ellos. Y esto es mera imaginación de mi parte, ¿cierto? Quiso quizás depender de sus hijos, pero ya cuando sus hijos terminan muertos, ahí sí como que pone algo de oído a la palabra de Dios. Porque leímos que ella oyó que en Belén de Judá el Señor ya estaba volviendo a prosperar a estas personas allá, ¿cierto? Lo leímos la semana pasada. Bueno, ahora acá ella las invita, sus 2 nueras, Orfa y Ruth, le dicen que la van a acompañar. Y vemos cómo Orfa la acompañó quizás hasta cierta distancia saliendo de Moab. Y entonces Ruth le dice, mija, términos colombianos, cucuteños, ¿sí? Mija, ¿usted qué va a hacer conmigo allá a Belén de Judá? Sepa y entienda que yo no tengo nada que darle. Además, allá la van a caer encima, la van a señalar. Allá los judíos no quieren a los moabitas. Entonces yo le digo eso para que usted entienda eso, a qué se va a exponer. Y es más, ¿usted por qué no se vuelve a su casa, de su familia? Y quizás hasta allá consiga un buen marido, le dice. Entonces Noemí sabía que ellos adoraban ¿qué? Falsos dioses. Eso lo leímos también. Y entonces Orfa como que se pone a pensar, ¿cierto? Uy, sí, ¿yo qué voy a hacer allá? Hasta de pronto me matan allá. Yo mejor me devuelvo a mi casa. Eso no importa que adoren falsos ídolos. Eso no importa. Dios sabe que yo le creo a Él. Y se volvió, ¿para dónde? Para Moab, para el vertedero. Porque ¿se acuerdan qué significa Moab? Es la vasija donde se lavan las manos, o sea, las aguas hervidas, las aguas sucias, las aguas negras ya. Eso es el vertedero. Y ellos cambiaron, esta familia, Elimelech, Noemí y sus hijos cambiaron la casa del pan por el vertedero. ¿Por qué? Por un tiempo de crisis, porque no supieron esperar en Dios y las crisis llegan. Pero hay algo que quiero compartirles.
Yo estuve leyendo que había alguien que decía que el arte de la vida está en aceptar, había alguien que decía, el arte de la vida está en evitar el dolor, dijo una persona. Y otra persona dijo, no estoy de acuerdo con eso. El arte de la vida está en aceptar y corresponder correctamente al dolor. ¿Con cuál de las dos se queda? Ahí les dejo que sea el Espíritu Santo guiándolo, ¿cierto? Pero lo que sí he entendido en este caminar como cristiano es que el dolor produce madurez y la crisis forma nuestro carácter. Y firmados y afirmados y arraigados en la palabra de Dios, va a impactar nuestro destino eterno. Así le titulé a esta prédica. Arraigados en Cristo, impacta nuestro destino eterno. Amén. No es palabra de Dios, pero contiene sabiduría de Dios. Entonces nosotros tenemos es que aprender a corresponder correctamente al dolor. Porque el mismo Señor Jesucristo, ¿qué nos dijo? En este mundo se presentarán aflicciones, pero que confiemos en Él, que Él ha vencido ¿a quién? Al mundo, o sea, al sistema que rige este mundo. El que vemos que hay todo aquello que desagrada a Dios. Y lo que desagrada a Dios nosotros que tenemos que tener en cuenta como creyentes, lo que desagrada a Dios, ¿por qué le desagrada a Dios? Porque nos causa dolor a nosotros, porque nos causa daño. Y después estamos buscando un culpable. Después estamos buscando un responsable. Y este libro de Ruth nos muestra la historia de esta familia y nos muestra la reacción de una mujer como Ruth, que también sufrió el mismo dolor que Noemí de perder a su esposo, que Orfa de perder a su esposo. Pero ella se puso a pensar, Ruth, Dios, desde Caín y Abel, Él siempre nos ha dado la capacidad de elegir. Y por eso no se socava la soberanía de Dios. Dios es un caballero y Él nos da a elegir. De hecho, en Deuteronomio nos dice, ¿recuerdan? He puesto al cielo y a la tierra como testigos y les he dado a elegir entre lo bueno y lo malo. Y yo siempre digo que Dios es un profesor, un maestro bueno. Y la palabra lo dice. ¿Y sabe por qué? Porque Él no nos deja que nosotros seamos los que tengamos el criterio de qué es lo bueno o qué es lo malo, o saber qué es lo bueno o qué es lo malo. No, Él no lo dice. Es tan lindo que ¿qué nos dice el Señor a Él mismo? Escoge pues lo bueno, o sea, nos sopla, nos da aliento de vida, nos dice la respuesta correcta, porque nos dice que te he dado a elegir entre lo bueno y lo malo, pero nos da la respuesta, nos dice, elige pues lo bueno, para que te vaya bien a ti y a toda tu descendencia. Amén. Amén. Ustedes y yo por eso estamos acá, por eso nos congregamos en una iglesia, para aprender, recordar y vivir lo que la palabra de Dios nos dice, lo que el Evangelio nos dice. En Romanos 1 el Señor nos dice en su palabra que el Evangelio es ¿qué? Poder de vida. Por eso oré pidiéndole al Señor que toque las puertas de nuestra mente y de nuestro corazón con su Evangelio. Porque el justo por la fe vivirá. Sigamos acá. Ya recordamos todo eso, ¿cierto? Todo lo que le pasó a Elimelech y a su familia. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esto es profesar una fe. Esto es una oración de fe. En donde nosotros, como creyentes en Dios, ¿cierto? Como redimidos, que es el tema que entendamos que la iglesia está compuesta por redimidos. ¿Quiénes son redimidos? Los que hemos sido comprados a precio de sangre. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es nuestro Redentor? Jesucristo. Pero esa redención va más allá de regalarnos salvación, sino que Él quita la culpa de nuestra pecaminosidad y nos conduce a ser redimidos por la eternidad. Cuando entendemos eso, nuestra vida cambia, nuestra vida es transformada. Claramente no vamos a ser perfectos. Y cuando la Biblia habla de perfección, habla de madurez.
Ustedes y ya no practicamos, ustedes y yo ya no practicamos los mismos pecados que antes de Cristo, ¿cierto? Antes de Cristo, ¿qué éramos? Mentirosos, tramposos, hombres mujeriegos, hombres borrachines, muchos, no todos, pero revísese usted, mujer, revísese usted, hombre que está acá, ¿quién era usted antes de Cristo? Antes de conocer este evangelio, y el Señor nos redime. ¿Quién es el único que nos redime? Cristo. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. No hay otro camino, es Jesucristo. Cuando nosotros tenemos ese regalo de Dios que nos da primero el arrepentimiento, nos muestra en qué condición estábamos. Éramos pecadores, éramos objeto de la ira de Dios, y Él nos cambia. Él nos hace ahora objeto de su amor, y eso es lo que vemos en el libro de Rum. Tenemos claro cuando ustedes le digan: ¿usted es salvo? Sí. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, porque es un regalo que Él me ha dado. Él dio su vida en su madero y derramó su preciosa sangre para darnos vida. Eso lo tenemos claro, porque somos salvos por la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Yo profeso una oración de fe como la que hizo Rum, pero esa oración de fe me lleva ¿a qué? A conocer el evangelio. No puede haber cristianismo sin Biblia en su mente y en su corazón, que es la palabra de Dios que tiene poder para dar vida, para cambiar y transformar. Por eso la palabra de Dios tiene usted que interiorizarla a usted, hombre, usted, mujer. Pero como cristianos muchas veces miramos es la falla del otro, la falla de aquel, la falla de mi esposa, la falla de mi esposo. Muchas veces terminamos siendo opositores de la obra de Dios a la vida de un redimido. Porque no hemos entendido la palabra ejemplo que dice: ¿por qué te fijas en la paja de tu hermano y no te fijas en la viga que tú tienes? Y en eso se lo pasan los matrimonios. En eso se lo pasan el esposo, la esposa, el que está en unión libre, el que está, en fin, en el trabajo. Siempre vivimos exteriorizando la palabra de Dios, no la interiorizamos, y por eso terminamos siendo opositores de la palabra de Dios. Por eso Elimelech terminó como terminó. Por eso Elimelech terminó en Moab, por no tener palabra de Dios en su mente y en su corazón para él vivirla, para lo que ha recibido dar. ¿Y cuántos de ustedes y nosotros no hemos criticado a nuestros mismos hermanos en la fe? ¿Cuánto no lo señalamos y le cuestionamos? Cualquier fallita que tenga, la magnificamos. ¿Y eso qué es el pastor? Porque hoy en día yo me he encontrado con eso. Y mucha gente dice: ¿y eso qué es cristiano? ¿Y entonces cuál es la gracia? Estamos en un proceso de santificación. Esto lo digo, y perdón que lo haya dicho a título personal, pero si me voy a meter con alguien, pues me meto conmigo, ¿cierto? Pero que nosotros entendamos qué es redención, que entendamos de dónde el Señor nos sacó, de dónde Dios saca a esta familia, de Moab, del vertedero. Pero Dios es responsable de las malas decisiones que Elimelech y Noemí tomaron, inclusive Malón y Kelión, o Orfa, o inclusive de Ruth. No, Él no es responsable de nuestra ruina espiritualmente hablando, pero más sin embargo, Él se hace responsable en la persona de Jesús. Esto es importantísimo que entendamos. Él se hace responsable de los pecados de ustedes y de los pecados míos. Y Él paga por nuestros pecados. Entonces por eso es que el Señor dice: aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Con eso no es escudarnos en que vamos a seguir practicando un pecado. No. Si de verdad entendemos que es redención, es pedir perdón a Dios y no seguir practicando un pecado. ¿Y cuánto más pecadores somos nosotros los cristianos cuando hablamos del prójimo? Cuando hablamos en deterioro de esa persona y cuando no hablamos para bendición, ahí estamos pecando. Nos volvemos más pecadores que la falta que cualquiera haya cometido, que no haya sido un pecado, sino que, ejemplo, que haya sido una falta de educación. Porque como humanos muchas veces ustedes y yo somos maleducados, ¿o no? Y muchas veces
viene la gente con todo al arte. Y ahí que estamos haciendo el trabajo del enemigo de nuestras almas, que ustedes ya saben quiénes son. Entonces tenemos que tener claro que como redimidos, y la iglesia tiene que ser una iglesia en unidad. Una iglesia que no acaricia el pecado, que no consiente el pecado, pero que aprendemos a buscar es la guía de Dios, que es el estándar correcto para interiorizarla a nosotros y no estarla exteriorizando. Cada uno de nosotros vamos a tener un día que dar cuentas a Dios por nuestras obras, pero no para salvación, sino para recibir esas coronas que les explicaba el domingo, hace 15 días, que las coronas es darle gloria y honor a Dios. Y es un privilegio cuando ustedes y yo le servimos a Dios en todos los escenarios de nuestra vida. Y hablábamos también de ser esos pacificadores. Y somos pacificadores cuando somos colaboradores a la obra de Dios en cada uno de los corazones tuyo, de tu familia y de los que están alrededor. ¿Estamos comprendiendo eso? Porque muchas veces decimos, es que yo no soy un incendiario, pero muchas veces señalamos, cuestionamos, criticamos, y eso nos convierte en incendiarios. Y qué bueno que seamos pacificadores, no es aceptar el maltrato de otros para contigo, ni de nosotros hacia otros, sino que en verdad entendamos la redención de Cristo, de dónde nos sacó, y nuestra nueva posición en Cristo Jesús nos lleve a pensar como Ruth. Hizo una confesión de fe, pero esa confesión de fe no solamente es de labios y de oído, sino vamos a continuar y vemos cómo la gracia de Dios la alcanza y cómo ella termina haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Hasta ahí vamos claros, ¿cierto? De todo lo que nos enseña el libro de Ruth. Vamos por favor al versículo 17. ¿Qué dice? Donde tú mueras, allí moriré, y allí me enterrarán. Aquí ella hace esa proclamación, y yo quiero que vayamos llevando siempre la palabra de Dios a nuestra mente y a nuestro corazón, y yo digo, la aterricemos en nuestra vida. Nosotros somos de esos, para las que sea, permítanme esa expresión, con Dios, o somos para las que sea, pero de acuerdo a mi gusto, de acuerdo a mi deseo, de acuerdo a como yo quiero que me traten. Dice la palabra de Dios, trata a los demás como tú quieras ser tratado, ya que somos redimidos. Tenemos que conocer el Evangelio. Y el Evangelio de Dios empieza en mi mente y en mi corazón. No para exigírselo a los que están a mi alrededor, sino para yo darlo. Y darlo más en momentos de crisis. Elimelech y Noemí, en vez de buscar la guía de Dios, la palabra de Dios, tomaron un criterio de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su opinión. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Pero ella se quedó solo en el dicho. No, ella lo hizo. ¿Qué pasó? Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Noemí se le abona que ellas, al menos a sus nueras, nos muestra la Biblia, le había hablado de Dios. Y en medio de esa situación que Noemí estaba, al menos les contó que había un Dios todopoderoso, el Dios de Israel, que es el mismo Dios de nosotros, los redimidos por Cristo. Amén. Sigamos. Cuando Noemí vio que Ruth estaba tan decidida a irse con ella, no insistió más. Entonces ella, ¿qué dijo? Bueno, mija, está bien, venga conmigo. Pero ya sabe a lo que está expuesta, ¿sí? Porque ya le había dicho. Y Orpa, que dijo, no, pues yo para allá no me voy, para las que sea de hasta hace un ratico, ya no, yo mejor me vuelvo a mi casa. Seguir a Cristo no es fácil. No es fácil en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios sentimientos, en nuestras propias emociones. Cuando lo hacemos a nuestra manera, es cuando se vuelve una carga. Pero cuando entendemos quién es Cristo y vamos madurando, le vamos dejando a Él todas nuestras cargas. No practicamos un pecado, no somos perfectos, pero vamos madurando en Cristo Jesús
cada día parecernos más a nuestro hermano mayor. No en la divinidad, no, sino en la forma de pensar de Él, en la forma de reaccionar de Él, en la forma de obrar de Él. Esa es la imagen y semejanza que Dios pide de su iglesia redimida a su Redentor, que nosotros los redimidos nos parezcamos a nuestro Redentor. ¿Estamos comprendiendo eso también? Porque no somos salvos por obras, pero la salvación sí nos conduce a vivir en buenas obras, en buenos pastos, no buscando ese pasto verde contrario a la voluntad de Dios, sino vivir en esos pastos verdes que el Señor nos da, que es estar bajo su protección, como cantábamos hace un rato, que bajo sus alas yo me abrigaré. Bajo sus alas es algo simbólico, es bajo la protección de Dios, es en mi mejor sitio. No puede haber un mejor sitio que cuando estamos alabando a Dios, porque ahí nadie nos señala. Ahí Cristo, si tú y yo de verdad pedimos perdón y no seguimos en las mismas prácticas de pecado, Dios, que es fiel y justo, Él nos perdona y Él borra toda nuestra maldad. Amén. Sigamos acá. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida, dice que no insistió más. Versículo 19. De modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron, ¿a dónde? A Belén, gloria a Dios. ¿Llegaron a dónde? A la tierra prometida. Si tú estás acá, yo lo que digo es, ¿dónde es tu tierra prometida? Donde Dios te bendice, y te bendice con la mayor bendición, y es la presencia de Él en nuestras vidas. Nosotros estamos acá, yo digo, para mí, personalmente, permítanme ser un poquito atrevido, para mí la tierra prometida es Cúcuta. Acá nací, acá Dios me ha criado, y el día que me mueva de acá, que sea porque el Señor me mueva a otro lado, no por la crisis, no por las situaciones, sino porque sea el Señor que nos va direccionando. Y Dios nos va direccionando, y por eso estamos trabajando este libro de Ruth. Sé que es la voluntad de Dios para Iglesia Vida Nueva en Cristo, que tengamos en cuenta lo que nos está enseñando a través del libro de Ruth. No lo que yo diga, lo que dice la palabra de Dios. De modo que las dos siguieron el viaje cuando entraron a Belén. Esa era la tierra prometida de Elimelech, de Noemí y de sus hijos. Todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí? ¿De verdad? Pero si era la ricachona del pueblo. Elimelech tenía tierras, y el que tenía tierras tenía dinero, tenía posición. Oiga, increíble como llegó de acabada. No es ni sombra de lo que era, diría la gente, porque somos dados a decir eso. ¿Sí o no? Por eso yo trato de vestirme bien para que no me vean acabado. Bueno, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí? Preguntaban las mujeres. Las mujeres preguntaban. Y esa vieja tan arribista que era, y mire ahora cómo está. ¿Sí ven? ¿De qué sirvió tanta plata? Eran hasta pastores seguramente. Y mírelos cómo están, vueltos nada. La gente es así, ¿o no? Así es. Bueno, por ejemplo, eso lo vemos por allá en las noticias, por allá de otras comarcas, ¿cierto? No acá. Sigamos, ¿qué dice? No me llamen Noemí, por lo menos ella reconoció cómo estaba. Muchos de nosotros, de verdad, si nos dicen algo, usted filtre lo que le estén diciendo a través de la palabra de Dios. No lo filtre a través de criterios humanos. Si Dios le ha dicho a usted, haz eso, y te lo ha dicho en la palabra, usted siga por donde Dios le diga. No lo que los demás le critiquen, le señalen, le cuestionen, que lo que hacen, que vamos a ver más adelante, es desanimar la obra y el propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso necesitamos estar enfocados en la palabra de Dios y que no nos pase como Elimelech. Que las malas noticias, los malos pronósticos, Él dijo, no, yo mejor me voy de acá. Bueno, sigamos aquí. Entonces, no me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámenme Mara. Noemí significa ¿qué? Dulzura. ¿Y Mara qué es? Amargura, señores. Lamentablemente nosotros debemos de ser dulces. ¿Y cuántos de nosotros no nos volvemos amargos ante las crisis? Ante una mala noticia. Nos asustamos, nos llenamos de temores, nos desanimamos. Pero el Señor nos anima. Él nos da aliento de vida. Cuando Dios te ha llamado a tu buena obra y eres un redimido, no habrá nada que te aparte del amor de Dios, ni siquiera nosotros mismos, porque Él ya pagó por nuestros pecados.
para que nosotros nos apartemos de practicar el pecado y que seamos esos instrumentos de Dios. Sigamos acá. Dice, más bien llámenme mal, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. ¿Recuerdan por qué les dije que a quién le echamos la culpa? Ella le echó la culpa a Dios de su amargura. Amargura, señores. ¿Y Dios es el responsable de la ruina espiritual de esta familia? No, pero más sin embargo Él se hace responsable. Sigamos. Me fui llena. Por eso le digo yo, no le digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ella misma, me fui llena. Ellos tenían plata, tenían una familia, tenían dinero, tenían un futuro por delante allá en Moab. Era el pensamiento de Elimelech y de Noemí. Aún aquí todavía ella está algo débil en su fe. Como cualquiera de nosotros, que muchas veces ante una circunstancia y un problema o una adversidad, entonces, ¿será que Dios sí me llamó a ser su hijo? ¿Será que sí soy un redimido? ¿Será que sí soy salvo? No, nosotros tenemos que tener la seguridad de que somos salvos en Cristo Jesús por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, que tenemos que ir dejando que Él, mediante el Evangelio, nos vaya limpiando, nos vaya renovando día a día. Y mis hermanos, la invitación es que no se desanimen, sigamos hacia adelante de la mano de Dios. No importa las circunstancias y las situaciones, porque Dios, como ministraba hoy Pilar, Dios es Dios de nuevas y segundas oportunidades. Ese es el Dios que yo conozco, el Dios que no me dejó tirado en el piso cuando yo estaba practicando un pecado, sino que me levantó, salió a mi encuentro y me dijo, si tú ves la gracia mía en Él, ¿por qué dudas de mí? Entonces, no dudemos de lo que el Señor nos dice en su palabra. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí? Dulzura, cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí. Dios es Dios de amor, pero Dios es Dios de justicia y Dios es soberano. Nosotros le echamos la culpa a Él. La Biblia no nos dice cómo murió Elimelech, ni cómo murió Malón, ni cómo murió Kelión. Pero nosotros no podemos hacer responsable a Dios de nuestras propias decisiones. Por eso tenemos que pedirle a Dios sabiduría para tomar decisiones correctas en la vida. Como la que tomó Ruth. Ya van a ver. Sigamos. 22. Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Uno a veces lee muy rápido y uno dice, pasa por alto cositas que el Señor muestra ahí. Al comienzo de la cosecha de la cebada, eso está escrito ahí, porque un día como es el comienzo de la cosecha de la cebada, ese día fue que el Señor resucitó. Un día como ese, o sea, el domingo de resurrección, es cuando empezaba la cosecha, empezaban a recoger la cebada en este pueblo de Belén. ¿Comprenden la importancia y la implicación de lo que eso tiene? Comienza una resurrección para lo que queda de esa familia, de Noemí y de Ruth. Pero ¿cuándo qué? Cuando ajustamos nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. No conforme a cuestionamientos humanos, no conforme a direcciones del mundo, sino conforme dice la palabra de Dios. Y en Ruth lo vemos. Entonces acá es una resurrección, un nuevo nacimiento para Ruth y para Noemí. Sigamos. Eso es tremendo. Eso es tremendo, teológica y espiritualmente para nuestra vida, para nuestra mente y nuestro corazón, si estamos acá y estamos aprendiendo de la palabra de Dios para que la interioricemos y la vivamos. Sigamos. Había en Belén un hombre rico y muy influyente, llamado Booz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Entra en escena ¿quién? Un nuevo personaje, Booz. Booz es ilustración, me adelanto de una, es ilustración de nuestro Señor Jesucristo.
Es el prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre era rico en gran manera. Era muy rico, tenía muchas tierras. Pero el Señor es el dueño del oro y de la plata. ¿Y por qué este hombre era bendecido tanto por Dios? ¿Por qué era rico? Entendemos que este hombre había pasado la hambruna de Belén y se pegó de Dios. Y dice en Proverbios 10:22 que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Y la mayor bendición es buscar primero la dirección de Él, estar bajo su protección. Y Él dice en su palabra, recuerda en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es ¿qué? Gozo, justicia, paz y gozo. Es decir, tener el Espíritu Santo morando en nuestra mente y en nuestro corazón es un efecto de la redención de Dios. Él dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, pero no les voy a dejar solos, les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, que es el que nos ha convencido de pecado, de juicio y de justicia, de ajustar nuestra palabra, nuestra vida a la palabra de Dios. Y Booz, que era un pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Entiendan, Booz era pariente de Elimelech y Elimelech era el esposo de Noemí. La ley decía, o dice, de que un pariente era el único que podía redimir a una viuda. En el primer grado era, digamos, un cuñado redimir a su cuñada. No cualquiera se podía volver a casar con una viuda, eran los que estaban en la primera línea. Y la historia de Booz nos muestra por qué la encarnación de Jesús. No la reencarnación, no se confundan, ¿no? A decir, allá el pastor César dijo de la reencarnación. No, la encarnación. Entendemos, nos muestra el libro de Ruth, por qué el Señor Jesús se encarnó como hombre. Nació de la Virgen María. Pero la Virgen María la fecundó, ¿quién fue? El Espíritu Santo. La Virgen María es la madre de Jesús, no la madre de Dios. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús se encarnó como hombre? Para hacerse pariente humano de la humanidad, para podernos redimir. ¿Están entendiendo el plan de salvación de Dios? Porque Él es un prototipo, una ilustración de Jesús. Booz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Versículo 2. Un día Ruth la moabita le dijo a Noemí, ojo acá, un día Ruth le dijo, la moabita le dijo a Noemí, déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió, está bien, hija mía, puede decir. Mire, uno lee esto muy rápido. Ruth ya conocía palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la ley decía que la gente muy rica, los que tuvieran tierras, tenían que dejar las esquinas, pero cuando habla de las esquinas, es como estas 4 esquinas, es un marco, ¿sí? Un marco, que vienen a ser los linderos de las hectáreas de un hacendado. Entonces ellos, el área, estoy dibujando un cuadrado, ellos tenían que dejar todos estos bordes para que los más pobres del pueblo, de la comarca, cultivaran ahí. Muy bueno, ¿cierto? Cultivaran ahí. Entonces quizás Elimelech en su tiempo tenía tierra y él no quería compartir, porque había quienes no obedecían la palabra de Dios siendo judíos. Habían quienes no obedecían esta regla que Dios había dado, esta ley. Y la ley no decía qué tanto borde dejaran, pero dice que el que siembra con generosidad, recoge con generosidad, ¿cierto? Entonces yo les hago una pregunta que en estos días les dije que había hablado con un pastor amigo y que me había dicho, pastor, usted no puede sostener la iglesia. Sabemos que la sostiene Dios. Yo no soy una persona rica,
Yo trabajo fuertemente, gracias a Dios, nos da vida, nos da salud y trabajamos. Un trabajo que el Señor me ha dado afuera, aparte de predicar la palabra de Dios y que por la gracia y la bondad de Dios nos ha traído, junto con mi esposa, a pastorear esta iglesia. Tenemos un trabajo afuera, en términos cristianos, secular, y que el Señor nos bendice. Y de lo que Dios nos bendice, se pagan las cositas. Yo quiero hacerle una intimidad. Solo de todos los que vienen a la iglesia, solo a una sola persona diezma. A ella yo no le he dicho que tiene que diezmar. Pero ella ha entendido, esa persona ha entendido de que es mejor el 90% con la bendición de Dios que el 100% sin la bendición de Dios. Entendió lo que el Señor nos muestra en su palabra, ha entendido. A nosotros como cristianos se nos olvida que hay que diezmar, ofrendar. Hay una diferencia entre ofrendar y diezmar. Diezmar es de lo que Dios te provee, el 10% tú lo das a Dios a través de la iglesia, para que el reino de Dios continúe la gente conociendo sana doctrina, la palabra de Dios, que es la que tiene el poder de cambiar y transformar vidas. La ofrenda, ¿qué es? Es una ayuda de vez en cuando, una ayuda que usted le puede dar a una persona, que puede dar a la iglesia. Hay muchas personas que de vez en cuando ofrendan, pero Dios es el que sostiene su iglesia. Amén. Pero yo no les puedo quitar a ustedes esa bendición, porque en Malaquías 3:10 el Señor dice: pruébenme en esto, si no abriré las puertas, las compuertas del cielo, hasta que sobre y abunde. Y está hablando ¿de qué? Del diezmo. En 2 Corintios 9, ya para el Nuevo Testamento, dice que cada quien dé conforme al corazón, disponga su corazón, pero con alegría, no por obligación, y no porque en la iglesia le empiezan a darle duro con el diezmo, no. Yo la verdad no había tocado ese tema, pero en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, los tiempos de Dios son perfectos, y pienso que es el tiempo que la gente también entienda eso. Usted de pronto dice: ay, pero yo qué voy a diezmar si yo no tengo plata. Pero el Señor es en la única parte donde dice: pruébenme en esto, si no abriré las compuertas de los cielos hasta que sobre y abunde. Y yo he aprendido algo. No se trata de que es que, ay, bueno, entonces voy a ver si es cierto y voy a probar a Dios, porque la palabra de Dios dice también en Mateo que no pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿Sí? Entonces, si usted lo va a dar, no es por negocio. Señor, yo voy a dar 1,000 pesos y tú me vas a dar 1,000,000. No, así no es. Usted da de corazón alegre para la obra de Dios y conforme disponga en su corazón. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí este tema era que había unos que dejaban grandes francas para que recogieran, ¿sí? Pero había otros que no. Y la ley también decía que no solo dejaran esto, sino lo que iban cegando en el camino y lo que se iba cayendo, que los pobres podían entrar y recoger de esas migajas que caen de la mesa de los hijos de Dios, dijo aquella mujer. ¿De acuerdo? Digo, pero Señor, es que también hasta los pobres comen los perros comen, ¿de qué? De las migajas que caen de la mesa de los hijos. Recuerden que en la antigüedad los judíos llamaban a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos, perros. ¿Cómo los querían? Bueno, entonces, pero había gente que no dejaban, hacían cerca, aquí no entra en medio, todo es mío. Y tampoco dejaban siquiera que recogieran las migajas que caían. Contrataban a otra gente las migajas. Entonces eso nos da un buen principio. ¿Qué tan generosos somos? Y vemos que Booz cumplía esto. Booz cumplía esta norma de la ley. Y a Dios nada lo toma por sorpresa. Dios tiene el control de todo. Sigamos. Un día, bueno, ante esto, Ruth conocía de la palabra de Dios. Y ella buscó el sustento para ella y su suegra conforme a la voluntad de Dios. Porque ella no se fue para una esquina a pararse, a exhibirse, ni a ofrecer sus carnes. Porque es que con esta necesidad, ¿qué más hace uno? Y cuando digo esto, es teniendo en cuenta, hombres y mujeres, cómo buscamos la bendición de Dios. ¿Qué atajos estamos tomando en nuestra vida por amor al dinero? Y ya les he compartido, el dinero es neutro, no es ni bueno ni malo, sino lo triste del caso es que estamos dispuestos a hacer por el dinero. Una trampa,
un torcido, un dinero por debajo de la mesa para que te den el contrato, para que te den el puesto, para que te den aquello, y después decimos, pero ¿por qué no prospero? ¿Por qué me quitaron el trabajo tan rápido? Pero usted dio una dádiva para que le dieran ese trabajo. Y eso no le agrada a Dios. ¿Estamos comprendiendo eso? Un día una moabita le dijo a Noemí, déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. ¿Entendieron? Ella fue a hacer las cosas como conforme a la voluntad de Dios. Cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, va a llegar la bendición de Dios. Pareciera tardar, pero Él nunca llega tarde. El Señor, los tiempos de Dios son perfectos. El Señor permitió que ellos pasaran esto para que pudieran abrir sus ojos espirituales, Ruth y Noemí, y Él nos muestra su gracia. Sigamos leyendo. Noemí respondió, está bien, hija mía, puede decir, mire, aquí ella ya no la trata como trata una suegra a su nuera. Hija mía. Ya hay una relación que estrecha, hay una relación de verdad, de una pureza de corazón, en una relación en donde antes Ruth, que es la nueva creyente, impacta a la Noemí, a la antigua creyente. Por eso nosotros tenemos que tener, eso nos enseña también, que debemos de tener un espíritu receptivo, enseñable a la palabra de Dios. Nosotros podemos llevar 20 años como cristianos, pero nos pueden dar lecciones de vida, personas que apenas comienzan en el Evangelio, en ese primer amor. El Señor dice en su palabra, pero tengo contra ti que te has enfriado en ese primer amor. Y por eso yo le pido que esta sea una iglesia receptiva a la palabra de Dios. Yo, por la gracia de Dios, procuro es leer la palabra de Dios. Solo hago los comentarios de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña y nos revela todo esto, y que nuestros corazones sean ese buen terreno fértil a dar ese fruto que Dios demanda de nosotros. Y qué bueno que, a ver, si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. ¿Eso qué implicación tiene? Ella fue y buscó la provisión de Dios, pero creyéndole a Dios. Nosotros debemos de creerle a Dios. Si nosotros nos metemos en oración, en estudio y lectura de la palabra de Dios, tú, Dios y la Biblia, Dios te va a hablar y te va a revelar el propósito de la vida que Él tienes para ti. Por eso es que Él dice que cuando ores, entra a tu cuarto y cierra la puerta, porque es una relación personal entre tú y Dios. Por eso nuestros estándares para conseguir todo en la vida deben ser conforme a la palabra de Dios. No es que mucha gente cree que porque tiene dinero todo eso es bendición de Dios. No. No siempre el dinero es bendición de Dios. Tengamos cuidado con eso. Es mejor la escasez con la bendición de Dios que un banquete de un rey sin la bendición de Dios. Y hablo R pequeño. O sea, el dinero mal habido no va a traer bendición a la vida de nadie. La avaricia no va a traer bendición a la vida de nadie. Entonces, déjame ir a los campos. Ella fue, hizo las cosas que conforme a la voluntad de Dios. Y esta mujer, yo creo, lo impactada que cada día Noemí iba haciendo a través de la vida de Ruth. Cómo Dios utilizó a Ruth. En medio del dolor, Ruth aprendió a corresponder a ese dolor, a corresponder conforme a la voluntad de Dios. Sigamos. Así que Ruth salió, o sea, ella no se quedó en meras intenciones. Era una mujer, y la costumbre de los que iban a los sembrados a recoger, inclusive las migajas que caían, eran hombres. Entonces no hay excusa, hombres. Usted tiene que ser la cabeza de su hogar, pero para que usted sea ese sacerdote que guíe. Y mujeres, definitivamente deben ustedes en Cristo Jesús ser esas mujeres sabias que alienten a sus maridos a que hagamos todo conforme a la voluntad de Dios. Y no ser piedra de tropiezo nosotros, como cristianos redimidos, a los propósitos de Dios para la vida de su familia. Somos un equipo, hombres y mujeres, al servicio de Dios, que hemos conformado un hogar
para la buena obra de Dios. Amén. Entonces, aferrarse a Dios impacta el destino eterno. Esto lo hizo esta mujer. No solo profesó su fe, sino se posesionó en ella. Empezó a caminar conforme a la voluntad de Dios. Pues si Dios dice, la ley dice, que la gente que tiene que dejar unos sembrados para recojamos, pero yo voy a ir a buscar la bendición de Dios conforme a la voluntad de Él. ¿Cómo hacemos nosotros en nuestra vida diaria, en el hogar, en el trabajo? ¿Hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios? ¿Lo estamos haciendo para Él? ¿O vivimos pendiente qué dice el vecino, qué dice la vecina, qué dice aquel, qué dice aquello? Pues te vas a enloquecer. ¿Qué dicen las noticias? No. Enfóquese en la palabra de Dios y aprendamos a desarrollar esa fe como la desarrolló Ruth. Una fe genuina y sincera en Dios. Usted dice, es que yo no tengo fe. Pues empiece a dar pasos como Ruth, que no era cristiana, toda una vida en Moab, y más sin embargo imperó la palabra de Dios en su mente y en su corazón. El libro de Ruth nos muestra cómo poder llevar una vida piadosa, es decir, obedeciendo a Dios en medio de un mundo caído. Esa es otra enseñanza que sacamos de Ruth. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz. ¿Mera coincidencia? ¿Casualidad? No. Son los planes de Dios. Pero cuando nosotros empezamos a dar pasos, a direccionar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, Dios va abriendo un camino. Dios va haciendo su obra. Y ahí es cuando es más fácil. Cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios y dejamos de prestar tantos oídos a tantas opiniones que nos bombardean en nuestra mente diaria. Yo les abro mi corazón, yo por eso ya casi ni veo noticias, porque uno ya sabe que no va sino a ver solo maldad. Solo maldad. Yo lo resumo en una sola frase: carreras tras el viento, llamado dinero. Porque por eso es que corre el mundo hoy. Y qué bueno que nuestra motivación sea poder ser instrumentos de Dios, en el amor de Dios, en la verdad de Él. La verdad a veces no cae bien. A la verdad, usted decir la verdad va a incomodar a la gente y te van a decir tan fastidioso, pesado es que es. Pero lamentablemente tenemos que decir la verdad. Y hay costumbres que en nuestra sociedad se está volviendo y se normalizan. Y hay tantas cosas que no están conforme a la voluntad de Dios, pero lo volvemos normalizando. En algo tan sencillo, y perdóneme, no quiero ser un criticón. Ya las parejas no se quieren casar. Ya las parejas no quieren tener hijos, pero quieren llenarse de perros y de gatos. No tengo nada en contra de los animales. Los animales están ahí, son creación de Dios. Pero ya la gente trata mejor a los animales que a los mismos seres humanos, ¿o no? Lamentablemente es así. A un perrito van y le sirven y mira las pepitas y como, y a usted, ¡hey, venga! Ya está hervido. ¿Ah? ¿Y por qué me tratan así? Y abre la boca y dice, ¿por qué me tratan así? Y los otros, uy, ¿qué tal? ¿No? Dice, ¿qué pastor? Bueno, que Dios nos ayude. Y Dios nos ayuda. Sigamos. ¿Será que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores? Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores. Y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz, el pariente de su suegro Elimelech. Y vamos a ver características de Booz. Sigamos. Mientras estaba allí, llegó Booz de Belén y saludó a los cosechadores. Este hombre practicaba lo que la palabra decía. Trata a los demás como quieras ser tú tratado. Era un hombre rico, con posición, pero se había ganado el respeto de sus trabajadores, porque él hacía como todo conforme a la voluntad de Dios. Usted dirá, eso eran otros tiempos que la gente respetaba. Puede ser que sí, porque ahora ya se han perdido los principios del respeto. Yo siempre digo algo que he aprendido a través de la palabra de Dios. La confianza es basada en el respeto. Y muchas veces somos maleducados, mal hablados, y nos quedamos ahí porque impera más la cultura.
y el trato. Y es que hay que tratarlos así, porque es que si usted cede, entonces te miran como debilidad. Booz no le prestaba atención a eso, le prestaba atención a la palabra de Dios. Vemos cómo él dejaba unas franjas para que la gente cultivara y fueran y recogieran los más necesitados. Pero hay una enseñanza en la ley, que no es regalarle el dinero a la gente. Ese es otro principio que vemos. Porque ¿de qué le sirve? Y el Señor mismo lo decía con todo el respeto y con todo el amor. El Señor mismo lo decía, los pobres siempre los van a tener. Recuerda que cuando el Señor llamó y el uno decía, pero déjame enterrar a mi familia, el otro tenía un perro, el otro. ¿Qué dice el Señor con respecto a esto? De que seamos generosos y tendamos una mano, y eso es una buena costumbre que aún todavía tienen los judíos. Ellos apoyan a su familia, le dan una franja para que haga su casa, para que la trabajen, lo trabajen. Ellos no regalan nada, es que trabajen. Y si es familia, los apoyan. Bueno, no, el punto no es que no regalen nada, regalan y dan un punto de apoyo, digamos. Pero la gente tiene que trabajar para tener su sustento. Es como esa frase que la conocemos en el mundo, como esas frases de sabiduría popular, llamémoslo así, de que no le des el pescado, enséñalo a pescar. Y ese es un buen principio, porque mucha gente se hace cristiana o mucha gente piensa que por ser cristiano, entonces es solamente orar y el dinero, eso era en el antiguo pacto, que el Señor del cielo caía maná. Ahora ya el Señor nos trajo a la tierra prometida, y esta tierra prometida hay que trabajarla, labrarla, abonarla, la semilla, cuidarla. Eso significa que Dios bendice el trabajo de nuestras manos. Amén. Tenemos que acudir a Dios y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, como Ruth lo hizo, y como Booz, obediente a la palabra de Dios, pudo ser de bendición, y a través, óiganme bien, a través de él aplicar la palabra de Dios, vemos cómo encontró a su esposa, a una mujer redimida. ¿Y cuántos de los que están aquí solteros, dónde están buscando la bendición de Dios como una esposa? En un pasado tormentoso, arraigándose a un pasado que no tiene futuro, o a la palabra de Dios. Hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios trajo gran bendición a Booz, porque encontró, en la Biblia no nos habla si Ruth era hermosa físicamente, pero sí nos muestra que tuvo una conversión y que tuvo un corazón que impactó a Booz, y seguramente debió haber sido hermosa. Esa es la añadidura. Mientras estaba allí, llegó Booz de Belén y saludó a los cosechadores. Miren las características de Booz, trataba bien a su gente. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor lo bendiga. Él trataba con amor a sus trabajadores, y sus trabajadores a su vez correspondían a ese amor. Nosotros, ¿por qué no empezamos a dar amor en nuestro hogar? Porque les decía, no interiorizamos la palabra de Dios para nosotros, sino para que está al frente. Y como tenemos tantas canciones ahí que nos bombardean, ¿sí? Que he aprendido que como me miras, te miro, como me trates, te trato. Y así no es, eso no es lo que nos enseña el Señor. Y a veces somos tan injustos que exigimos lo que nosotros no estamos dando. Tratamos con rudeza, ¿y por qué me tratan rudo? ¿Por qué no me mira con amor? ¿Por qué no? Solo quejas y reclamos. Pero nosotros no empezamos a dar el primer paso de amor, el primer paso de buen trato. Y si nosotros empezamos a cambiar, entonces hay como esa competencia, y no hagan eso. No hagan eso, de que quién es más santo y quién es menos santo, de que quién falla más y quién acierta más. ¿Y quién acierta más? No, hagámoslo para Dios todo lo que hagamos, y dejémosle a Dios que sea Él nuestro parámetro y sea Él nuestro juez. Pero qué lindo que vayamos dando pasos en fe como Booz. Booz le creía a Dios, hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios. Él no decía, ay no, pero es que es mejor 10 hectáreas cultivadas por mí que solo 5 hectáreas. Él no hacía esas cuentas. Las cuentas con Dios no son así. Es mejor, pues, y le digo, el 90% con la bendición de Dios que el 100% sin la bendición. Y usted en su lógica matemática dice, no, pues es mejor tener 10
hectáreas cultivadas por mí que 5, porque me va a dar más ganancia 10 que 5. No, porque Dios multiplica, Dios hace un milagro. Las matemáticas con Dios, nuestras matemáticas no funcionan. La palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Y lamentablemente la sabemos, la profesamos, pero no vivimos dando pasos en esa palabra. Y de eso se trata el libro de Ruth, para que haya un cambio y una transformación en nuestra vida si lo tomamos con responsabilidad y cuidado de lo que estamos aprendiendo. Porque yo también estoy aprendiendo. El Señor sea con ustedes, les digo. El Señor lo bendiga. ¿Eran frases de cajón? No, eran frases que iban respaldadas con acciones. Sigamos acá. Respondieron los ¿qué? Los cosechadores, o sea, sus empleados. Versículo 5. Entonces Booz le preguntó a su capataz. Algo tenía uno que llamó la atención de Booz. Entonces Booz le preguntó a su capataz: ¿quién es esa joven que veo allá? Tenía buenos ojos. ¿De quién es? ¿Cierto? Las mujeres eran respetadas en la antigüedad, y este era un hombre que respetaba. Si era casada, lo que está preguntando a él. ¿De dónde apareció? ¡Qué mujer tan hermosa! No nos lo dice la Biblia. Pero bueno, vamos a meterle eso ahí. Bueno, ¿quién más? Sigamos en serio. Y el capataz le contestó. ¿Se acuerdan cuando, por qué lo digo yo? Que seguramente ¿se acuerdan cuando David salió al balcón? La diferencia. David vio a Betsabé y dijo: ¿quién es esa mujer? Miren, paralelo a lo contrario, ¿cierto? Y ustedes ya saben la historia de David y Betsabé, ¿cierto? Ahorita estamos en la historia de él. Y el capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. Bueno, sigamos. Él no tuvo la reacción de David, él tuvo otra reacción. Esta mañana me pidió permiso, le dice el capataz, para recoger grano detrás de los segadores. Recuerden que les digo que a ella no le importó su condición de mujer. Ese era un trabajo que hacían los hombres en la antigüedad. Y ella dijo: no, pues yo voy porque yo necesito un sustento, y yo le creo a Dios y Dios me va a bendecir. Y se fue. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero. Ella iba de casa en casa pidiendo una ayudita, que estoy viuda. Iba llamando a los familiares de Noemí para que le regalaran algo. No, ella dijo: desde que llegó no ha dejado de trabajar en esmero. Ella conocía la palabra de Dios y seguramente diría: Dios, yo voy a ir allá porque yo sé que mi bendición está allá, porque conforme dice tu palabra yo voy a obrar, y si yo hago las cosas conforme dice la palabra de Dios, vamos a encontrar la bendición de Dios. ¿Cuándo aprendemos eso? Cuando hemos entendido quiénes somos en Cristo. Sigo acá. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Además de que era bonita, le creía a Dios, trabajaba fuertemente. ¿Está uno hecho con una mujer así? ¿Sí o no? Hombres, ¿cierto? Pues mira a su esposa, si la tiene ahí, ese es su Ruth. Y gloria a Dios por eso. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos que de descanso en el refugio. Sigamos. ¿Qué más características tenía Booz y Ruth? Allá hay un punto. Booz se acercó a Ruth y le dijo: este hombre, con mucho respeto, no la vio como una mujer deseable en la carne, sino en el espíritu. ¿Cómo le dijo? Escucha, hija mía. Era un hombre muy respetuoso. Le fue a hablar: no piense que yo le voy a hacer este favor, primero porque usted se lo merezca. No, era por lo que había en el corazón de Booz. Que había era ¿qué? Palabra de Dios. Booz se acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía. Esto significa de verdad un amor puro, un amor desinteresado, un amor que quiere ayudar. Quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. O sea, esté cerca a las mujeres, no a los hombres. Porque si usted se mete allá, los hombres ¿qué? No te van a respetar. Lo que él está hablando aquí, recuerdan que hace un padre. ¿Qué significa un padre? Padre es autoridad y proveedor. Y él estaba obrando como un padre para Ruth.
quédate aquí mismo con nosotros, o sea, le da las recomendaciones, no se vaya a ir para otro campo. Yo sé que la mente de ustedes y nosotros, que siempre tiende a pensar lo malo, diría, ay, bien bonita que era, y el hombre quería asegurarse que no se le fuera, ¿cierto? Bueno, ese es su pensamiento. Bueno, quédate aquí mismo con nosotros cuando recoja el grano, no vayas a ningún otro campo, sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. En otras palabras, le está diciendo, te voy a proteger, confía en mí. ¿Sí? Confía en mí. Sigamos, versículo 9. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Vos tenía muchas hectáreas, entonces te puedes recorrer y vaya donde estén, que es cosechando. O sea, ya estaban recogiendo las espigas de la cebada, con una mano y con la otra cortaban, y se caían, entonces vaya recogiendo. Te imaginas todo el día cuánto recogió, y eso era para el alimento de ella, el sustento de ella y de su suegro. Ella no dijo, ay, ¿qué tal mi suegra en la casa ya sin hacer nada, yo aquí trabajando? No, ¿qué tal? No, ella lo hacía con mucho amor. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal. Le dijo a esa mujer, me hace el favor y me la respeten. ¿Qué más le dijo? Advertí a los hombres que no te traten mal, y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo, porque no a todos le daban esta agua de beber. ¿Y de quién nos daban? ¿Se acuerda cuando aquella mujer samaritana iba al mediodía a sacar agua del pozo? Y el Señor, esa es agua viva. Todo aquel que tome de esa agua viva de Jesucristo no va a volver a tener sed. ¿Eso qué implica? ¿Sí entienden? Tenemos unas condiciones de quienes somos. Somos así hijos de Dios, redimidos por Él, que pagó un alto precio por nosotros. Esta gente que recogía el agua para poder tomar, tenía que salirse de ahí, caminar larga distancia para poder ir a tomar agua, porque eso sí no les permitían entrar hasta allá, que si no se volvería todo un relajo, había un orden. Pero Él permite que ella puede ir hasta allá, o sea, no tiene que ir a dar toda la vuelta por ahí y bajar hasta encontrar un pozo público. Podía tomar de lo que tomaban los sirvientes de Él. Sigamos. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. Tremendo, ¿no? Tremendo, esta mujer rinde su sed ante la gracia que le muestra el buen trato de este hombre. Vaya, dígale a una mujer hoy en día que se incline así hacia un hombre. ¿Ah? Dígale. No. Pero aquí no es solo Ruth la que tiene que ser agradecida e inclinarse, sino somos nosotros, hombres y mujeres, delante de nuestro Padre Celestial. Cuando hemos entendido la gracia de Dios, quién es nuestro Redentor, rendimos nuestro ser ante un Padre que es autoridad y un Padre bueno que nos provee. Y miren qué dice ella: ¿qué he hecho para merecer tanta bondad? Esta es la actitud que nosotros, como hijos de Dios, debemos de tener. No soy más que una extranjera. Nosotros no somos israelitas, no somos judíos de nacimiento, pero el Señor nos injerta a su pueblo. ¿Mediante qué? Mediante la iglesia. Hoy vamos a dejar hasta ahí, pero grandes enseñanzas el Señor nos ha dado a través del libro de Ruth, de una manera práctica para nuestra vida. Tenemos que ajustar nuestra vida, ¿qué? Conforme a la voluntad de Dios. Cuando ajustamos nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, es que hemos recibido ese regalo de salvación y hemos entendido quién es nuestro Redentor y quién es nuestro Padre, que es un Dios bueno, que quiere bendecir a su iglesia con su presencia, con su luz, con su guía y con su amor. ¿Usted lo quiere vivir? Lo único que tenemos es que hacer, obedecer. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a orar y a darle gracias a Dios. Y para tarea en la casa, busquen, no mentir, les voy a decir, pero lean, busquen Booz de quién era hijo, de la prostituta Rahab.
entienda que Dios no hace acepción de personas. Él no busca personas perfectas. Él busca personas imperfectas como ustedes y yo, pero su gracia nos va transformando día a día. Amén. Entonces, lean la historia de Rahab, búsquenla en la Biblia y me cuentan el domingo. ¿Listo? Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque solo en ti, mi Señor, tenemos redención, y esa redención nos conduce a una vida eterna, a una redención eterna. Te damos gracias porque a pesar de todas nuestras debilidades, a pesar de todas nuestras fallas, Señor, tú todavía no has terminado con nosotros. Tú nos sigues conduciendo a acercarnos más a ti, y eso nos lleva más a parecernos a nuestro amado Señor y Salvador Jesús, nuestro hermano mayor. Gracias por la palabra que hoy has regalado a nuestras vidas. Yo ruego una vez más, Señor, que seas tú perdonándonos en todo aquello que nosotros hemos fallado. Y ayúdanos, Padre, a acertar más y fallar menos. Ayúdanos a crecer y a madurar en el conocimiento y la aplicación de tu palabra. Gracias por lo que nos regalas cada mañana, Señor, una nueva oportunidad cuando abrimos nuestros ojos. Gracias por esta palabra que hoy nos has regalado, por la historia de una familia que quedó en ruina, pero que como tú, mi Señor, eres Dios de milagros, Dios de imposibles, de lo que queda, mi Señor, tú cambias y transformas para una gran bendición, no solo para nuestras vidas, sino para toda nuestra familia. Y yo ruego para que esta palabra resucite nuestro ser interior, Señor, para que vivamos conforme a tu voluntad y no sigamos prestando nuestros oídos al mundo y cuestionamientos meramente humanos, sino que de verdad tengamos una relación personal contigo. Y claramente, Padre, que esa palabra nos va a llevar a ser cada día mejores personas, Señor. Pero, Señor, ayúdanos a buscar primeramente tu reino y tu justicia, y todas esas cosas de las que hay faltantes, Señor, en nuestra vida, en lo material, en la salud, en el cuerpo, Padre, esas son las añadiduras. Ayúdanos, Padre, y ruego para que sane nuestra mente y nuestro corazón y haga de nosotros esas personas que tú quieres que nosotros seamos. Te agradecemos, Señor, por lo que hoy has regalado a nuestra mente y a nuestro corazón. Y yo ruego, Padre, que salgamos de acá a vivirlas, Padre. Perdónanos en todo lo que nos hemos equivocado, y que si hemos llegado a pecar, Padre, inclusive te pedimos perdón. Yo siempre te pido, Padre, que todo el que se pare acá a dar una palabra tuya es una palabra que viene de ti, y una palabra que siempre nos va a llevar al arrepentimiento, una palabra que consuela, una palabra que levanta, una palabra que nos acerca más a ti, una palabra que nos saca de una condición oscura de práctica de un pecado y que vivamos en bendición, es decir, bajo tu luz y tu dirección. Gracias, Señor, y esta es tu iglesia, Vida Nueva en Cristo. Te damos un fuerte aplauso a ti, Padre, en señal de alabanza y adoración, y salimos acá para adorarte desde nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.